La gran eminencia, el número uno, Eugenio Caruti, antropólogo, investigador en astrología y en la complejidad de la existencia del ser humano. ¿Qué haces, Euge? ¿Cómo andás? Qué presentación. Acá estuve armando algunas preguntas en cuanto a tu exposición sobre la transformación de la Tierra. Entonces, a ver, me gustaría, si a vos te parece, poder contextualizar, ¿no? Y vos me vas a decir si estás de acuerdo o no. Pero bueno, de alguna manera ya estamos en plena era de Acuario, ¿no? Eh, y este es un movimiento que se da aproximadamente cada 26.000 años, o sea que es casi único o único, porque en realidad hace 26.000 años no fue de la misma manera esto. Este, entonces, en un punto se podría decir que también estaría abriendo una especie de salto cuántico, ¿no? De acuerdo a la matrix del zodíaco, o la matriz, ¿no? Ya no sé si decir matriz o matrix, pero siempre en el momento de Acuario hay como una especie de salto cuántico. Bueno, no sé qué opinás a este enunciado que te digo, ¿no? Sí, lo primero es salirse de las discrepancias semiteológicas de que si ya entramos en el acuario o no entramos, digamos, estas fronteras son eh, fronteras vibracionales que no tiene sentido pensarlas en términos de mojones fijos. Ese es el primer punto para evadir estas posibles discusiones. El segundo punto es darnos cuenta que el movimiento del cosmos, el movimiento del sistema solar, de la Tierra, es un movimiento espiralado. Por lo tanto, repite ciclos, pero siempre en contextos que son nuevos. Es decir, lo circular repite, pero como el movimiento es en espiral, en el sentido de que el sistema solar se mueve dentro de la galaxia y la galaxia se mueve hacia otras galaxias, lo que llamamos retorno de una era, en realidad siempre implica una novedad, ¿no es cierto? Y el tercer punto es lo que vos decís acerca de lo acuariano como arquetipo profundo. Implica un salto, siempre implica un salto, y el salto es un salto, el salto acuariano es un salto que remite a lo que las teorías modernas de la complejidad llaman oscilación en el límite del caos. Es decir, surgen patrones nuevos, patrones que no existían antes, que no se habían manifestado antes, cuando un sistema oscila en el límite del caos. ¿Sí? Lo acuariano es eso, es una oscilación en el límite del caos que hace que emerjan patrones desconocidos. Y eso es el gran cambio, por un lado. Por otro lado, yo no sé si eso referirlo a la era de Acuario, me parece que no es necesario. El planeta está pasando por una metamorfosis. Voy a utilizar esta palabra en vez de transformación para que sea más profunda. O sea, metamorfosis en el sentido de la metáfora de el gusano, la crisálida y la mariposa, ¿no es cierto? Es un cambio de estado. A través de una metamorfosis sucede algo que es irreconocible desde lo anterior. Esto ha sucedido muchas veces en la Tierra. Digamos, cuando aparece el reino vegetal, la Tierra es otra Tierra. Cuando aparece el reino animal, el planeta es otro planeta. Bueno, apareció la especie humana, las modificaciones del planeta han sido progresivas y no tan aparentes, pero de pronto
de pronto sucede una metamorfosis, ¿sí? A través de nosotros, la Tierra ha generado nuevas formas, nuevas sustancias, y está generando una nueva inteligencia, que es lo que llamamos inteligencia artificial, y las máquinas, que nosotros las pensamos desde el centro en que nos ubicamos como si fueran creaciones nuestras, son vistos desde lo global, es la Tierra misma la que a través de una especie hace emerger un nuevo tipo de inteligencia. Y hoy la trama entre la biodiversidad, la especie humana y la nueva inteligencia que llamamos artificial, la podemos llamar la inteligencia con base en el silicio que está emergiendo, va a generar una realidad que creo que va a ser irreconocible desde nuestra memoria histórica, ¿cierto? ¿En cuánto tiempo esto? Bueno, en los tiempos de la evolución, pero creo que va a ser mucho más acelerado de lo que pensamos, pero creo que en 200, 300 años el planeta va a ser irreconocible desde el despliegue de lo que está ocurriendo ahora. Si habláramos en términos tal vez esotéricos, y bueno, podemos ir por acá o no, ahora vos me dirás, en la historia también se cree o se sabe, porque la realidad es la actual, ¿no? En un punto, que hubo otras civilizaciones muchísimo más avanzadas que la nuestra. Se hablaba de la Atlántida, se hablaba de Lemuria, donde hubo de alguna manera una especie de inteligencia, no sé si artificial como la que se está viendo ahora, pero había otro tipo de inteligencia que luego desaparecieron por alguna razón. Yo no sé si vos querés hacer algún comentario al respecto. Mira, a mí no me gusta entrar en en lo que es especulativo, y de lo cual no tenemos una información que sea realmente validante, independientemente que haya sido así o no. O sea, cómo interpretamos esa información. A ver, lo que quiero decir es esto. Somos una especie, en los términos de lo que somos hoy, una especie muy joven, que aún no hemos comprendido cómo funciona el sistema nervioso y cómo traduce el sistema nervioso la información que registra, ¿sí? Entonces, para acotar esto a las personas de tipo más místico, digamos, sin ir en la dirección que vos vas, sin ir tan lejos, nosotros sabemos que esto sí nos consta, que a través de la historia humana concreta ha habido seres humanos de otro nivel de percepción y de procesamiento de la información, completamente diferentes a la gran mayoría de los demás seres humanos, que nosotros los hemos convertido en seres excepcionales, en dioses, en encarnaciones de dioses, en salvadores, etcétera, de acuerdo a nuestra interpretación. Es decir, si lo que ellos han dicho se distorsionó de la manera que se distorsionó, digo, pensá en Buda, pensá en lo que llamamos Cristo, pensá en... ¿sí? O sea, nosotros como especie somos enormes distorsionadores de todo tipo de información creativa, porque la queremos trasladar a la pequeñez de lo conocido, la pequeñez de nuestra mente que funciona dentro de lo conocido. Todo lo que está más allá de lo conocido, es decir, todo lo que está más allá de una matriz de memorias que están muy impresas en nosotros y
y hacen que forcemos cualquier información nueva dentro de construcciones que nos dan seguridad y de alguna manera nos calman y al mismo tiempo nos excitan. Si hemos distorsionado tanto algo tan reciente como, por ejemplo, todo lo que proviene de Buda o de Jesús de Nazaret, ¿vamos bien? ¿Sí? Si lo hemos distorsionado tanto, bueno, ponerse a especular con lo que viene de muchísimo más lejos me parece que es una pérdida de energía y que no hace a la urgencia del presente. O sea, el presente exige un compromiso muy, muy profundo con esta metamorfosis que está atravesando la Tierra y con el lugar que ocupa la especie humana en la trama de la vida. Me parece bastante evidente que estamos profundamente desubicados, que nos hemos ubicado en el centro, como si fuéramos los protagonistas centrales de todo lo que ocurre, y que eso hace que nuestra percepción esté muy distorsionada. Comprendernos en ese viaje, ¿sí? Dejémoslo ahora, no lo estoy diciendo como una crítica, sino, bueno, comprendamos que estamos desubicados, ¿sí? Y que esa desubicación hoy es grave, hoy es grave. Comprendamos que hay procesos que nos trascienden y que no comprendemos, ¿no? Porque nos trascienden, que van a ir hacia nuevos estados de equilibrio en la vida de la Tierra. Y nuevos estados de equilibrio van a exigir una reubicación de la especie humana. Es decir, hoy tenemos una crisis en la biodiversidad, tenemos una crisis ecológica que es quizás lo más nítido para que nos demos cuenta de nuestra desubicación. Tenemos una crisis de vínculos entre los humanos que cualquier ser humano lo está experimentando, está sufriendo por sus relaciones, desde las relaciones políticas y sociales hasta las relaciones más personales de cada uno, están en un estado crítico. O sea, en otras épocas la especie humana pudo negar las enormes tensiones vinculares que tenía. Hoy cualquier ser humano sabe que no sabe cómo relacionarse desde lo más íntimo hasta lo más global, y digo, desde lo familiar hasta lo político y social, la crisis de vínculos es evidente. Y el tercer factor es la aparición de una explosión tecnológica que redefine todo a una velocidad que nos damos cuenta que nuestro cerebro no sabe cómo acompañar. Esta transformación es tan grande que nos está poniendo en una situación de extrema complejidad. Entonces digo, esto es la urgencia. Sinceramente no me importa si ya pasó antes o si no pasó antes, ¿sí? Digo, lo que me importa es cómo enfrentamos esta situación. Y en este sentido, me parece bastante evidente que nuestro sistema nervioso, lo que somos como especie y como tipo de inteligencia,
no se modifica tanto en lo individual como con lo colectivo, no se modifica a menos que todas las estrategias que elaboramos no encuentren solución. Necesitamos, tanto un individuo como un grupo humano necesita que se llegue a un límite para poder dar un salto, ¿no? Para poder ver las cosas de una manera completamente diferente, para poder alterar los supuestos profundos con los cuales actuamos. Si la realidad no genera una presión muy alta sobre nosotros, buscamos siempre soluciones que están dentro de movimientos conocidos. Y esta es una inercia muy profunda. Podemos decir, los caminos así llamados espirituales, yo diría que hay que dejar de llamarlos de esa manera, sino que hay que llamarlos caminos de complejización de la especie, se basan en la capacidad de un ser humano, de un grupo de humanos, de someterse a sí mismos a una presión mucho más grande para que se alteren los circuitos cerebrales, para que se altere el sistema nervioso, para que se altere la percepción. Es decir, o nos damos cuenta que cada uno de nosotros tiene que someterse a una presión que altere sus supuestos, o la realidad nos va a someter a esa presión para que cambiemos profundamente. Lo que estamos viendo es que la realidad nos está sometiendo a una presión cada vez más alta. Claro. Lo que estoy convencido es que si no hay una masa crítica de seres humanos que se pone a sí mismo una presión, nosotros mismos tenemos que ponernos una presión mucho más grande para darnos cuenta de nuestra desubicación, para darnos cuenta que hay otras posibilidades dentro nuestro que no están maduras, y no jugar con las ideas de que, bueno, tenemos un potencial maravilloso que de alguna manera mágicamente se va a actualizar. No, no se va a actualizar mágicamente el potencial que tenemos, ¿sí? Creo que el presente requiere que nos demos cuenta que todo aquello que nos han dicho y nos han relatado, ¿sí?, hoy exige un compromiso muy, muy concreto para que sea real. Vuelvo. Las ideas acerca de Lemuria y la Atlántida hoy son una distracción para lo que tiene que someterse un psiquismo para que se activen nuevas conexiones dentro de uno, y se produzca una transformación que nos permita relacionarnos de otra manera. Relacionarnos quiere decir relacionarnos con los árboles, con las plantas, con los animales, con los demás seres humanos, con las máquinas y con las estrellas. O sea, es una crisis de la trama entera de la Tierra, pero en la cual nosotros tenemos un peso muy alto, ¿sí? Y si no, cada uno de nosotros no se hace cargo de esta exigencia evolutiva, bueno, la vida va a seguir adelante de un modo que nos va a hacer sufrir cada vez más. Por lo que decís y por lo que se está viendo, la realidad es dramática. Porque, a ver, nuestro psiquismo, si querés, o vos lo sabés muy bien, ¿no?, como antropólogo, que somos mamíferos, hay una lentitud que de alguna manera no se está correspondiendo con las altas velocidades vibratorias, o si querés también de la inteligencia artificial que te lleva a eso, que
se están produciendo eventos a niveles exponenciales del orden de, si querés, de lo psiquiátrico. O sea, ataques de pánico, ataques de ansiedad, ataques de angustia. Eso se está viendo muchísimo, porque es como que de alguna manera está chocando esta lentitud por un lado y la velocidad por otro. Yo no sé si vos podés tirar o si se te ocurre algún tip o algún consejo para la actualización del software, ¿no? O sea, para que la actualización sea por ahí escalonada, lenta, y no lo que está pasando en este momento. No sé si estás de acuerdo o no. A ver, comprendo perfectamente lo que estás diciendo a nivel psicológico y también a nivel social y orgánico, y la cantidad de sufrimiento que hoy hay en el planeta es, desde el sufrimiento físico hasta el sufrimiento psíquico, hoy es altísima. Hoy es altísima. Tenemos que ser sensibles a este sufrimiento y abrirnos al hecho de que tenemos que hacernos cargo de este sufrimiento y no buscar soluciones mágicas a él. Digo, la inercia del mamífero es justamente el de envolverse en construcciones mágico-míticas que van a resolver sus problemas sin hacerse cargo de qué es lo que genera esos problemas. Hacerse cargo significa ser responsable de todo lo que hemos hecho los humanos y de esta realidad del presente. Eso significa, el primer paso es no trasladar la culpa de lo que ocurre hacia afuera. No tiene ninguna importancia si es el capitalismo, los dictadores, los sacerdotes, las corporaciones, lo que tiene la culpa. ¿Sí? O sea, trasladar la responsabilidad de lo que ocurre hacia afuera es separarse del hecho de que la humanidad es una y que ha ido realizando aprendizajes muy diferentes a través de toda la historia evolutiva de la humanidad, y hoy todos esos aprendizajes están convergiendo, ¿sí? Están chocando uno con nosotros, y por primera vez nos damos cuenta de que somos una especie que aprende a través de la diferencia. Entonces, primer punto, no echar culpas hacia afuera, sino que cada ser humano tenemos que hacernos cargo y decirnos a nosotros mismos, bueno, aparentemente tengo 30 años, 40 años, 60 años o 20 años, pero en lo profundo tengo 1.000.000 de años. Soy un humano, tengo 1.000.000 de años, toda la historia humana está dentro mío y todo lo que hemos hecho está en mí. No puedo descargar la culpa entre buenos y malos, o mejores o peores. Primer punto fundamental. Es decir, dejar de proyectar hacia afuera lo bueno y lo malo, sino asumirlo en su totalidad dentro nuestro. Esto es el primer salto psíquico fundamental. El segundo paso es darnos cuenta que la dificultad no está en cómo funcionamos. Es un problema de funcionamiento. No un problema de buenos contra malos, sino que hay un desorden inherente a cómo hemos luchado por la supervivencia en 1.000.000 de años, que nos lleva a una situación en la cual hemos sobrevivido, pero ahora tenemos que dar un salto, porque nosotros somos el peligro.
nosotros como funcionamiento. Y ahí paso al punto siguiente. Nuestra especie mamífera, como vos bien decís, tiende a envolverse en sensaciones, pensamientos y creencias para sentirse protegida. En ese envolverse, en ese modo de estar envuelto y protegido por construcciones y sensaciones protectoras, lo que rechaza nuestro cuerpo mismo es la diferencia, ¿sí? Tenemos un gran problema con lo diferente. Buscamos mecánicamente sensaciones, compartir sensaciones que nos hagan idénticos. Y nos cuesta muchísimo registrar que somos diferentes y que lo creativo es justamente el aumento de las diferencias. Cuanta más diferencias interactúan, mayor creatividad es posible. Pero como tenemos pánico a la diferencia, hay algo muy fuerte en nosotros que no la quiere aceptar. Y creo que lo que hoy tenemos es una crisis de diferencias en relación. ¿Cómo aceptamos que sentimos diferente, que pensamos diferente, que tenemos perspectivas diferentes, que hemos hecho aprendizajes diferentes? ¿Por qué? Porque todo aprendizaje vincular es un aprendizaje en dejarse transformar por la diferencia del otro. Y que el otro se deje transformar por el encuentro con la propia diferencia. Este es el desafío. Este es el desafío profundo. Y este es el compromiso, ¿sí? Entonces, tengo que comprender esta inercia mamífera que me quiere llevar a que si no siento igual que vos, la relación se rompe. Si no pienso igual a vos, la relación se rompe. La relación se convierte en antagónica. Vamos a llamarlo un anhelo de fusión mutua. Muy comprensible en el origen, desde las pequeñas aldeas en que todos tenemos que sentir igual y pensar igual, hasta lo que le pasa a cada cuerpo humano desde que nace, que siente igual que la madre, que el padre, que los hermanos y que la familia. El cuerpo está condicionado por ese querer sentir igual. Pero sabemos que el verdadero crecimiento es la capacidad de diferenciación. Digo, crecer significa saber diferenciarse inteligentemente de los demás seres humanos. Eso significa dejar que aparezcan las diferencias e irlas aceptando e irlas comprendiendo. No negarlas. ¿Vamos bien ahí? O sea, el mamífero lo que tiende a hacer es negar la diferencia. Es decir, lo que hace es convertirse en lo que los otros quieren que uno sea. Y convertir a los demás en los que uno quiere que los demás sean. Esta es nuestra inercia. El deseo de control sobre los otros y el entregarnos a que los otros nos controlen. De hecho, es lo que ocurre. Esto es lo que está estallando, ¿cierto? O sea, todas las tribus, todas las culturas, todas las civilizaciones, todas las familias, todas las relaciones
registran diferencias que no saben cómo procesar, porque están llenas de constructos, ilusiones e ideales de que esas diferencias no tendrían que aparecer. ¿Vamos bien ahí? Esa aceptación de que crecer es diferenciarse, y eso significa que esa diferenciación no es mía, sino que de todos, ¿sí? Hace que tengamos que aprender a registrar cómo las diferencias son creativas y complementarias, no como son amenazantes y peligrosas. El mamífero está persuadido, nuestro cuerpo está persuadido que las diferencias son amenazantes, de que las relaciones se rompen si aparece la diferencia. Abrirse al hecho de que el orden profundo de la realidad, que no es un orden mamífero, sino que es un orden de una vida más compleja que los mamíferos, nos hace presente que existe una inteligencia en lo cual el encuentro de las diferencias es más creativo que la continuidad de las identidades. Perfecto. Vuelvo a repetir. Podemos hacernos esta pregunta: ¿existe una inteligencia en la cual el encuentro de las diferencias es más creativo que la permanencia de las identidades? Yo propondría que esta pregunta es fundamental que todo ser humano se lo haga hoy. Es decir, es una pregunta con mucha energía, en el sentido que contiene mucha energía, en el sentido de que abre la posibilidad de no negar la singularidad de cada ser humano y al mismo tiempo de hacerse sensible a la singularidad de todos los demás seres humanos. Hacerse sensible a la singularidad es un desafío para el mamífero. Hacerse sensible a la diferencia sin rechazarla es un gran desafío. Es una nueva sensibilidad. Estoy tirando de este hilo porque vos hablaste del mamífero y creo que esto es lo complejo, ¿no es cierto? El condicionamiento profundo de nuestro ser desde el punto de vista vibracional es que anhela sentir lo mismo que los demás para sentirse seguro. Y el hecho de la vida no nos lleva hacia converger todos en lo mismo, sino que nos lleva a diferenciarnos, a mostrarnos la diferencia. ¿Sí? Así como nos damos cuenta que las estrellas en el cielo se están separando cada vez más unas de las otras, el universo se aleja, también nosotros nos damos cuenta de que somos mucho más diferenciados de lo que el anhelo mamífero quiere. El anhelo mamífero se aterra, el anhelo mamífero quiere controlar la diferencia de los demás porque se asusta, tiene miedo de sentirse dominado por los otros, y ahí estamos en toda nuestra historia. Puede despertar en nosotros una sensibilidad que nos haga registrar que cuanto más auténticamente diferenciado soy, y es el otro, y es la otra, y son todos los demás, emerge una capacidad
de armonía y de encuentro creativo que antes no podía aparecer. Es decir, si el primer aprendizaje es, o si el aprendizaje que estaba diciendo es disolver los anhelos de fusión y de identidad con los demás, a lo que estamos condicionados, el segundo aprendizaje simultáneo es hacernos sensibles a que las diferencias auténticas están dentro de un orden de resonancia, de armonía, de creatividad, que van a encontrar un cauce mucho más creativo.